Todavía no he iniciado. Buenas tardes para todos. Nosotros venimos en representación del Semillero de Investigación Minerva. El nombre de mi compañero es Keiber José Caso y quien les habla, Karen Daniela Flores Mejía. Hoy les traemos la propuesta de investigación que se titula Nuevos derechos fundamentales desde el desarrollo jurisprudencial del sistema constitucional colombiano. Bueno, este proyecto de investigación surge con la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los derechos innominados establecidos por la Corte Constitucional como fundamentales en sus sentencias luego de la expedición de la Constitución Política de 1991? Bueno, muy buenas tardes. Este problema se deriva debido a la evolución constitucional que ha tenido el Estado colombiano a partir de la Constitución del 91. Se ha creado nueva normatividad e interpretaciones jurisprudenciales que, de acuerdo a la hermenéutica, han ayudado al surgimiento de nuevos derechos que no han sido consagrados taxativamente en la ley, surgiendo de estos focos de vacíos legales y desconocimiento social por esta misma razón. Bueno, como justificación de este problema tenemos que esta temática de investigación surge debido a que es necesario determinar las garantías jurídicas que tienen las personas que hacen parte del Estado colombiano, como tal referidas a la dinamización, a la comprensión y a la interpretación de los nuevos derechos por la Corte Constitucional en Colombia, plasmados en sus sentencias. Estos derechos nacen de la praxis del derecho en los distintos despachos judiciales de todo el país y estos se han venido entrando de una manera silvana a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. La praxis jurídica exige la concreción y el conocimiento de estos derechos que se titulan como derechos innominados. A su vez, también nos exige que hagamos esa diferenciación entre derechos innominados y derechos nominados para así poderlos aplicar en la práctica. En un Estado social de derecho como es el Estado colombiano, donde el eje central es el ser humano, es importante que nosotros conozcamos esa categorización y sobre todo que las instituciones colombianas las conozcan para que los garanticen y para que nos los protejan, propendiendo un ejercicio de la justicia más preventivo que correctivo. Dentro de los objetivos generales y específicos tenemos el general, identificar los nuevos derechos creados jurisprudencialmente como fundamentales por la Corte Constitucional en Colombia, y dentro de los específicos establecer la concepción de nuevos derechos en el sistema interamericano de derechos humanos desde la perspectiva de innominados y su desarrollo histórico, analizar la evolución histórico-dogmática de los nuevos derechos en Colombia desde la perspectiva de innominados y categorizar los nuevos derechos en Colombia y su aplicación como precedente jurisprudencial. Bueno, como referente teórico, pues debido al desconocimiento social que existe de los derechos innominados en Colombia, se han creado vacíos legales a la hora de garantizarlos y con ello pues una mayor vulneración social de los mismos. Es por eso que es importante conocer los antecedentes de estos derechos. Y el único antecedente que encontramos por ahora en nuestra investigación es que históricamente la novena enmienda de derechos de Estados Unidos los consagra y además protege aquellos derechos que no están taxativamente escritos en la Constitución o en la ley. Por su parte, encontramos la consagración. En Colombia, a partir de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, se determinó a la Comisión Primera para que redactara los principios y algunos artículos referentes a este tipo de derechos y a los derechos fundamentales, así como algunos mecanismos de protección de los mismos, en la cual los constituyentes en su primer debate redactaron los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de orden jurídico, el cual fue publicado el 20 de mayo de 1991. Es desde entonces
que podemos encontrar que nuestra Constitución garantiza los derechos innominados, aunque aún exista desconocimiento por parte de la población sobre ellos. Respecto a la protección reforzada, encontramos que la Corte Constitucional trata que también estos derechos como gozan de protección internacional y que los podemos encontrar a la par con los derechos humanos. Bueno, a pesar de la problemática ya mencionada anteriormente, debemos tener en cuenta que la Constitución Política en su artículo 94 y el Decreto 2591 de 1991 en su capítulo 1, artículo 2, consagran algunos mecanismos de protección y a la vez reconocen aquellos derechos que no están taxativamente consagrados ya sea en la Constitución o en la ley o lo que llamamos derechos innominados. A continuación, me permito leer el artículo 94 de la Constitución, el cual nos dice lo siguiente. La enunciación de los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. ¿Qué nos quiere decir este artículo constitucional? Que a pesar de que estos derechos no sean expresados como tal en la Constitución o en la ley y no los tengamos al alcance de nuestra mano, no podemos hacer caso omiso a ellos, sino que por el contrario, el Estado colombiano debe propender para garantizarlos y asimismo darles la importancia de un derecho fundamental. Por su parte, el decreto 2591 de 1991 nos trae un mecanismo de protección de estos derechos, que es la acción de tutela, el cual en su artículo segundo nos dice que la acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales, pero que cuando una decisión de tutela verse sobre un derecho innominado o un derecho que no esté expresamente en la ley o en la Constitución, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte deberá dar prelación para la revisión de esta decisión. Por su parte, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manejado dos vertientes diferentes para la protección y la consagración de estos derechos, o así decirlo, la tutela, la cual, la primera nace alrededor de los inicios de 1991 y es la tesis de la conexidad. Esta tesis nos dice que cuando necesitemos tutelar un derecho innominado, este debe tener conexión o un enlace con un derecho nominado para que éste pueda ser tutelado y garantizado por nuestros jueces. La segunda vertiente que maneja la Corte Constitucional para su tutela es que en los casos concretos exista un sujeto de especial protección. Cuando existe un sujeto de especial protección en un caso concreto, esto activa la autonomía del derecho y ya no es necesaria manejar la conexidad, sino que este tiene prelación para ser tutelado individualmente y como derecho fundamental. Bueno, a pesar de esto, la Corte se ha abstenido a desarrollar como un precedente jurisprudencial activo en la tutela de estos derechos como fundamentales, dado su conexión con otros derechos. Y aunque contemos, como ya lo había mencionado anteriormente, con un artículo que nos los protege y un mecanismo de protección de estos derechos, existe una falencia importante y es que no se cuenta con un manual o un libro que los categorice y facilite la aplicación de estos en casos concretos, ya que se crea un desconocimiento de los mismos y vacíos legales porque pues las personas no tienen conocimiento de cuáles son aquellos derechos innominados que realmente existen en Colombia. Es ahí donde nosotros queremos llegar a intervenir y crear un manual o un libro para facilitar este trabajo a los juristas y pues además también ayudar a dar conocimiento de estos derechos a la población colombiana. Dentro de la metodología tenemos los tipos de investigación, que sería el cualitativo, documental, hermenéutico legal
y la línea de investigación es desarrollo humano, jurídico y social sostenible. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Primero, reconocer el origen histórico y dogmático de los derechos innominados en Colombia. Segundo, reconocer los mecanismos de protección constitucional de los derechos innominados reconocidos en Colombia. Tercero, identificar y categorizar los derechos innominados vigentes en Colombia. Y cuarto, la elaboración de un manual que contenga taxativamente los derechos innominados en Colombia. Bueno, a pesar de que digamos que estos objetivos, estos resultados son bastante ambiciosos, es importante reconocer que es un paso a paso para llegar a la elaboración de nuestro manual y así poder facilitar el trabajo a nuestros juristas, a nuestros jueces y a nuestra población colombiana. Bueno, estas son las fuentes de información en la cual apoyamos esta propuesta de investigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hasta luego.